Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Les saluda a su amigo y servidor Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dando gracias a Dios por que nos permite reunirnos una vez más a través de estos medios, radio, televisión e internet. Y es una bendición y una oportunidad y una gran responsabilidad compartir con todos ustedes este mensaje del amor de Dios. Dios es amor y te ama. Dios es amor y es tu Padre. Dios es amor y está en tu corazón. Entonces, pues los invito a que abramos nuestro corazón, nuestra mente y compartamos juntos, aprendamos juntos, descubramos juntos pues esta aventura del amor de Dios. Y también en este ámbito pues compartir, si ustedes gustan, si tienen alguna duda, inquietud, pueden hacerlo a nuestros teléfonos. Es 689-7390-9192. También las redes sociales, estamos en Jorge Zárraga Sacerdote, también Misterio de Fe, y o en Montemaría Radio y Televisión. Y también tenemos lo que es el Twitter, @PJ Ahí estamos para compartir con ustedes. Entonces ojalá que puedan compartir y hacernos llegar pues, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que se nos se nos da en esta oportunidad, el poder estar compartiendo y aprendiendo juntos esta aventura del amor de Dios. Estamos aprendiendo juntos un poquito acerca de la gracia santificante, que es pues un don, un regalo de Dios sobrenatural que se da a todos los seres humanos para alcanzar la meta. Si Dios no nos hubiera dado este regalo, sería imposible que Dios nos estuviera pidiendo llegar un día a su presencia. El hombre por sí solo no puede, necesita de la ayuda de Dios. A esta ayuda de Dios se le llama don sobrenatural, y en especial la gracia santificante es el don sobrenatural, es interior, es permanente, y que Dios nos otorga no por nuestros méritos, sino como mediación de Jesucristo. O sea, Jesucristo, a través de su encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, nos ha alcanzado esta gracia santificante. ¿Sí? Es la mediación que nos... ¿Y para qué sirve esta gracia santificante? Nos sirve nada más ni nada menos que para nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, llegar a la meta para la cual hemos sido creados, y que el mundo pues no lo ha robado de muchas maneras. Nos han quitado esta conciencia, pues que desgraciadamente está ahí latente, ¿no? Entonces es interesante. Y hablábamos ya, estuvimos viendo cada uno de estos puntos, estuvimos viendo que cómo es un don sobrenatural, cómo es interior, cómo es que es permanente, y cómo es para nuestra salvación. Y habíamos empezado a ver unos elementos interesantes, cuáles son los efectos que la gracia santificante se da en el alma. Y decíamos primero, comunica a nuestra alma una vida sobrenatural que por nosotros no podríamos alcanzar, una vida sobrenatural. Y después hablábamos y estuvimos viendo cómo nos hace ser justos, o nos hace ser
santos. Lo último que veíamos, si ustedes bien recuerdan, mencionábamos a una santa, esta mujer que es Santa Catalina de Siena, y tenía ese don de poder ver la belleza del alma en gracia. Y ella decía, y lo compartía con su confesor, de que no se podría comparar con nada la hermosura de una alma que está en gracia, en la gracia de Dios. Y que, pues obviamente, si se pudiera valorar, si se pudiera ver como se valora, ¿no?, todo lo que brilla en la época del oro en California, pues así como que es oro y brilla. Y pues no es en ese sentido, pero es en esta santidad que es muy importante el ver la gracia como un don, como una necesidad, no solamente por una belleza en cuanto a que te haga lucir bonita o te haga lucir, no, la belleza que te hace fuerte, no es una belleza de apariencia, es una belleza que te da paz, es una belleza que te da tranquilidad, es una belleza que te da fortaleza en esos momentos tan difíciles y que está al alcance de todos y que desgraciadamente también fácilmente perdemos por el pecado mortal y que a veces no entendemos, y ahí pues es lo que llega a destruir y a dañar a las criaturas, a las almas. Y por eso pedirle a Dios, no que tengamos visiones, pero sí que tengamos la capacidad de valorar y de entender este don maravilloso, este don increíble de la gracia santificante, que va a ser muy, muy importante. Pero bueno, es de alguna manera este elemento que vamos nosotros a estar hablando. Y hoy vamos a empezar con otro elemento muy importante, otro efecto de la gracia santificante en las personas. Y es este efecto que es nada más ni nada menos que nos hace ser hijos de Dios. O sea, pues casi nada. Claro, nosotros por nosotros mismos no tenemos esa capacidad de ser esta relación, esta filiación con Dios nuestro Señor, pero sí podemos, gracias a Jesucristo, somos en Jesucristo el Hijo único de Dios. Es Jesucristo, es el que nos concede la gracia de ser hijos de Dios. Por eso es muy importante para todos nosotros. Y bueno, entonces veíamos, o quiero que empecemos a ver, si me pasas la Biblia, mi querido Sammy, en el momento en que Moisés, ¿se acuerdan? Hemos utilizado mucho este personaje. Moisés va a ser adoptado en esa relación filial con la hermana del faraón, si ustedes bien recuerdan, cuando fue sacado del río. Y ahí es cuando al ser adoptado, al ser recogido, al ser reconocido como hijo, aunque no era su hijo natural, pero se le va a dar este título. Entonces al ser adoptado, se le da un título, y obviamente el título de hijo, que es el que le va a decir precisamente la hermana del faraón. Le va a decir: hijo mío. No es hijo de la sangre, pero es adoptado. Y yo creo que todos hemos conocido o nos ha tocado ver en algún momento todos estos elementos que van a ser muy importantes para crecer, para descubrir las maravillas del amor de Dios. Entonces, cuando esta adopción se da, repito, de unas personas que no tienen hijos en forma natural, por alguna enfermedad, por lo que ustedes quieran, y los adoptan, en ese momento pues realmente hay esa relación íntima y no hay diferencia. Yo tengo amigos muy queridos que la señora se dedicaba a cuidar niños
que después los dan en adopción, que no eran suyos, sino que el gobierno se los daba, estaba hablando en Estados Unidos, para que los cuidara, pero se enamoró de 3 hermanitos y los adoptó y los hizo suyos, y me consta a mí que los amó, los trató, los cuidó, y todavía no son hijos de su sangre, pero ella les llama hijos y les llora y se sacrifica y hace todo por lo mismo, los de la sangre, los que le son suyos, a los que no son de la sangre, pero de todas maneras son suyos. Entonces, en esta adopción es precisamente cuando se da en este elemento en la vida de las personas. Me ha tocado ver también que muchos hijos adoptados incluso se llegan a parecer a sus papás adoptivos. Es curioso ver eso, sí, dice, parecía que realmente lo hubieras hubieran sido de su sangre, pero no son de su sangre, y hay esa apariencia física en donde esos rasgos de su fisonomía se van dando, se van desarrollando. Claro, no es con todos, pero sí tengo algunos amigos que decir, oye, pues no niegas que es tu hijo en la sangre, y realmente no son. Se da de alguna manera en esta comparación. Pues ahora esto aplicarlo a nuestra vida en relación con Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. El único hijo así directo de Dios, pues obviamente es Jesucristo, es el Hijo, junto con el Espíritu Santo forman la familia trinitaria. Pero nosotros somos adoptados, somos hijos adoptivos en Jesucristo. Es Jesucristo el puente, es Jesucristo el que nos alcanza ese don, ese regalo maravilloso, para poder ser nosotros instrumento de salvación. O sea, nos convierte en ser hijos con todas las prerrogativas, con todos los dones, con todo lo que se puede dar a un hijo de Dios. Y esto es maravilloso porque ahí, por esta gracia santificante, es donde nosotros podemos llegar a hacer algo que por nosotros mismos no pudiéramos, que es el ejemplo que yo les ponía de Moisés. Moisés por sí mismo no podría haber llegado a ser llamado príncipe, porque era un príncipe, no era de derecho de nacimiento, pero al haber sido adoptado por la hermana del rey, del faraón, él se convirtió por esa adopción en príncipe. Bueno, nosotros no tenemos por sangre, ni por esencia, ni por nada, por qué llamarnos hijos de Dios, pero somos adoptados en Jesucristo, y en ese momento pues nosotros somos con esa categoría, con esa dignidad y con esa posibilidad de llegar ahí a esa plenitud a la que llegó Jesucristo, estar en presencia del Padre. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo esto. Incluso hay un pasaje hermosísimo, si tienen su Biblia a la mano. Vamos a buscar Primera de Juan, las cartas de Juaninas, las cartas de San Juan, que son las últimas, que nos dice algo muy interesante. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, y fíjense, este pasaje es hermosísimo. Nos dice así: vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin, pero ya lo sabemos. Imagínense, esto es cuando te adoptan, pero todavía no sabes de qué eres, o sea, como tal, pues ya tienes derechos, y vamos a suponer que te van a dar una herencia, y pues no te la van a dar luego, sino cuando se mueren tus papás. Pero tú dices, es que eres heredero de todo esto, y dices, wow, ¿a poco eso me corresponde? Sí, porque tu papá o era dueño de una empresa, era dueño de una isla, era dueño de millones de dólares. Tú dices, wow, ¿y eso me tocó por haber sido adoptado? Sí. Ahora imagínate, en esta conciencia, ahorita no alcanzamos a visualizar todo lo que voy a recibir, porque no me ha tocado, pero cuando llegue ese momento de la resurrección de la carne y Dios nos haga pasar
a su mansión y vamos a ser herederos de todo eso, porque somos hijos de Dios. Pero repito, no por nosotros, no por nuestro mérito. Ahí es precisamente donde descubrimos esta semilla que llega a ser ya en plenitud en el momento de la resurrección. Y lo podemos ver también incluso en el versículo 9, en esta misma carta, en este mismo capítulo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice: los que han nacido de Dios no pecan, porque permanece en ellos la semilla de Dios. Esta semilla de Dios, que es la gracia santificante, ¿sí?, ni siquiera pueden pecar porque han nacido de Dios. Obviamente no se está refiriendo a los que estamos aquí, se está refiriendo a los que ya están en la eternidad. O sea, los que ya están en la morada celestial. Acuérdense también ese pasaje donde Jesús dice: en mi casa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, les voy a ir a preparar una. Entonces hay una invitación de preparación para nosotros, y esa semilla va a dar su fruto en donde los que alcancen a vivir eso ya no van a pecar, ya no van a caer en la tentación. Y es esa semilla porque nos hace ser hijos de Dios. Por eso, donde vamos a ir descubriendo es esta gracia santificante por esa filiación divina, y que es una filiación donde Dios nos está invitando. No es completamente una filiación divina, tampoco es una filiación natural. Digamos que es un término medio entre las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos ser dioses, aunque Dios nos ha llamado a ser dioses, pero en Él. Pero tampoco es una filiación natural, porque Dios es Dios y nosotros somos carne, somos espíritu y carne, y no podemos tener esa realidad. Entonces, no tampoco es meramente una adopción adoptiva. Es muy complejo, no es algo tan sencillo, pero es una manera de poderlo explicar para que nosotros entendamos que hay algo extraordinario para ti y para mí en el hecho de la gracia santificante. Entonces, sí es por adopción, sabemos que es por adopción, pero porque Dios solamente tiene un hijo por naturaleza, que tiene la misma naturaleza del Padre. Lo decimos en el credo: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ¿sí?, nacido del Padre, de la misma naturaleza, con la misma sustancia. O sea, es el mismo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Se dice que es por generación, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero nuestra filiación es de una manera muy, muy especial, donde esta gracia santificante, sacarnos del río del pecado para hacernos entrar en el palacio real de Dios, que es la vida eterna, que es la morada celestial, que es el cielo, que es el paraíso, ¿sí? Y nos lleva a ser hijos en Él. Por eso podríamos ver cuando se da el proceso de la adopción, volviendo a la adopción humana, vemos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. Cuando se da la adopción, el niño adoptado pasa por un proceso, obviamente, y uno de ellos se le da el nombre, el apellido, ¿no? O sea, si no tiene nombre, se le pone nombre, pero recibe los apellidos de los papás que lo están adoptando. Si tiene algún título de nobleza, pues también lo recibe. En el caso de la mamá adoptiva de Faraón, de Moisés, era hermana del Faraón, era princesa, pues el hijo de la princesa es príncipe, ¿sí? Es príncipe. También la herencia, o sea, todo lo que le pertenece al padre automáticamente le pertenece al hijo. Y ahí es donde viene esa situación. Aquí hay un pequeño problema. Puede darle todo eso, pero no puede darle su sangre. O sea, no puede decir también es de mi sangre. ¿Por qué? Porque no viene de ese tipo de generación. El que sí es de su sangre es el nacido de la unión de los dos esposos, viene los hijos de la sangre. Aquí se le dan todos los privilegios como un hijo de la sangre, pero no es de la sangre.
no es de la sangre. Así también Dios no se limita a nosotros a darnos unos títulos, ni tampoco solamente una herencia, sino que en el momento de la resurrección nos va a hacer partícipes de su naturaleza. ¿Cómo va a ser esto? No me lo pregunten. Solo sé porque lo dice la palabra de Dios. Y veremos a Dios tal cual es. Ahorita no lo vemos claramente, lo dice San Pablo, pero llegará un momento en que lo veremos tal cual es y lo podremos ver y contemplar. Y ahí es precisamente y participar de esa vida gloriosa que va a ser muy interesante. Entonces esta gracia santificante nos hace nacer no de sangre humana, ni de voluntad humana, ni voluntad de la carne, ni de querer del hombre, sino de Dios. Esto lo podemos ver, si recuerdan ustedes, déjenme checo, en creo que San Juan, ahorita les digo para no mentirles, San Juan capítulo, ahorita les digo, espérenme, capítulo 1, no es cierto, no es esta, no. Bueno, por aquí creí que estábamos, no, bueno, más o menos dice así, no es así. Bueno, la idea de este pasaje dice más o menos así, que no viene ni de sangre humana, ni de voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que viene directamente de Dios. Por eso, merced a todo esto, nosotros somos hijos de Dios y herederos de todo esto. Pero obviamente tenemos que vivir de acuerdo a la obediencia a nuestro Padre, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos perderlo todo. Podemos llamarle a Dios no ya solo el Padre. Acuérdense, no es el Padre. ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseñó a decir? Padre nuestro. O sea, ya no es el Padre, es mi Padre. Es el Padre nuestro. Y nosotros somos hermanos de Jesús. Y juntos, por eso Jesús nos enseñó a decir, cuando oren digan Padre nuestro. Pasamos a una relación filial. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, estamos de regreso en su programa Y Jesús Quería, compartiendo y viendo, aprendiendo juntos un poco acerca de la importancia para descubrir y ver la filiación que recibimos. Estaba checando algunos personajes de la historia que hayan sido adoptados y que hayan tenido pues este cambio de vida, ¿no? Y encontré a un personaje, el famoso emperador romano Trajano. Trajano no venía de una familia de Césares, pero fue adoptado, era soldado romano, fue adoptado por el emperador Nerva y al morir le dejó el imperio. O sea, qué interesante, ¿no? De ser un simple soldado romano pasó a ser César. O sea, un hombre que tenía a su servicio todo un imperio. Todavía hubiera sido más emocionante que Trajano no hubiera sido un soldado. Imagínense un traidor o un pobre, un esclavo, y que de repente lo hayan nombrado, lo hayan llamado a ser hijo adoptivo del emperador, pues cambiaba completamente. Pues si esto es con un emperador, con un soldado, con un esclavo, que se le da esa dignidad, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, tenemos esta gran dignidad? Y ahí es donde podemos ir descubriendo para poderlo. Encontré las palabras de San Pedro Crisólogo, un santo que cuando hablaba sobre esta filiación a la cual estábamos llamados, decía estas palabras. Dice: lo que vas a oír hoy, hermanos míos, es motivo de estupefacción para los ángeles, de admiración para el cielo entero, de santo terror para la tierra. Es un misterio incomprensible para los espíritus más elevados y que llena de asombro a la creación toda.
no me atrevo a revelárselos, sin embargo, no me es lícito callar. O sea, estaba hablando de ese momento maravilloso de la transformación de ser personas comunes y corrientes al ser hijos adoptivos de Dios. Y ahí es precisamente todo lo que va a ser este elemento. Hay predicaciones hermosísimas sobre el sacramento del bautizo. Personas que tomaron conciencia de ello y predicaban con una fuerza, con un amor y con una autoridad sobre los efectos del bautizo. Encontré esta que decía de McCarthy, predicaba un día acerca de los admirables efectos del bautizo y decía que mientras desarrollaba el siguiente pensamiento, dice que el bautizado pasa a ser hijo de Dios, y se paró de repente, miró a sus oyentes y exclamó, cual si saliese de un sueño, de un estado: oh Dios, ¿qué veo? ¿Dónde estoy? Bien me dicen los ojos del cuerpo que me hallo frente a comerciantes, funcionarios, campesinos, obreros, empleados. Uno es pobre, otro rico, uno sabio, otro ignorante. Mas los ojos del alma, esclarecidos por la luz de la fe, no me dejan ver sino a príncipes y princesas de sangre. E inclinándose profundamente delante de ellos, dice: en el nombre del Padre Celestial les ofrezco mis respetuosos homenajes. Y dije, wow, o sea, toma conciencia de lo que están pasando de ser cualquier persona común y corriente a ser príncipes divinos. O sea, en el sentido no que seamos dioses, pero con esa afiliación de ser hijos de Dios. Y esto, ahora fíjense, yo lo estoy entendiendo más ahora que celebro el sacramento del bautizo. O sea, la dignidad que están recibiendo de ser príncipes, hijos de Dios, príncipes no reales, príncipes divinos, ¿sí? Va a ser muy importante. Otro personaje de la historia, Luisa de Francia, hija del famoso rey Luis XV, va a ser reprendida por una de sus sirvientas, por una de sus criadas, y ella muy digna, le dice: espérate, ¿que no soy yo la hija del rey? O sea, así, de tu rey, y acaso no soy, pero la otra le dijo con mayor autoridad, o sea, ella le decía: es que yo soy hija del rey, y ella le contestó: ¿y yo no soy acaso la hija de tu Dios? Ándale, compadre, échate ese trompo a la uña, ¿no? Como que es que yo soy hijo de fulano, espérate, pues yo soy hijo de Dios. Ahí es esa dignidad, esa conciencia, ¿no? De todo lo que se da. Entonces, esta mujer sencilla, esta mujer humilde, de cuna humilde, ¿sí? Va a entender precisamente, hacerle ver a esta princesa altanera, presuntuosa por ser hija del rey, ¿sí? Que va a ser muy interesante, porque después esta mujer se va a hacer carmelita y va a compartir ella esta réplica que le hizo su aya, su criada, así como en una actitud diciendo: fíjate con quién te estás poniendo con la hija del rey. Bueno, pero yo soy hija de Dios, la hija de tu Dios. Entonces, con mayor fuerza que una cuestión meramente de títulos humanos, ¿no? De realeza humana. Es muy importante. Y hay ese pasaje hermosísimo. ¿Sabe dónde quedó la Biblia, madre? No, ¿verdad? Bueno, le presto esta mientras, para que me busque ese pasaje hermosísimo donde está Jesús y afuera llegan y dicen: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Sí, creo que está ahí por Mateo. Búsquelo por capítulo 11, capítulo 12. Sí, Mateo. Y es precisamente cuando viene ese planteamiento y Jesús dice: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, ya hay una nueva relación, una nueva dignidad que va a ser muy importante para comprenderse, para vivirse de una manera nueva, de una manera plena. Y es precisamente en donde no está negando
a la mujer, que es su madre, pero está diciendo la relación, búsquelo allá por Mateo 12, versículos 49. No está negando a su madre, pero está diciendo la filiación más grande ya no es en la sangre, ya no es, aunque la tengo con mi madre, pero dice, es más ahora una filiación divina, una filiación de obediencia a la voluntad de mi madre. Dice, pero él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Pues son todos aquellos, como dice el texto, los que están en gracia. O sea, hacer la voluntad de Dios, al final de cuentas, ¿qué es? Estar en la gracia santificante. Solamente aquel que obedece a Dios es aquel que es capaz de estar en gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos une? La gracia. ¿Qué es lo que nos une? La voluntad de Dios. Hacer y buscar la voluntad de Dios. Ese es el lazo que une a Jesús con aquellos que empiezan ya a vivir la gracia. Se traduce la gracia en la obediencia. Perdón. La gracia, al final de cuentas, se traduce en la obediencia y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso está nuestro Señor poniendo un parentesco, una unión hacia su madre en la sangre y hacia todos los demás. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y entonces está hablando de un lazo ya no de sangre, sino espiritual, que es mucho más intenso, que va por arriba del lazo de la sangre. Por eso, y es donde vamos a ir descubriendo que el lazo más fuerte de María no es solamente en el lazo de haber parido a Jesús, sino que ella se mantiene en una gracia constante al decir sí, pero no fue un sí nada más, fue un sí constante, ¿sí? Ahí es donde podría atreverme a decir, sin querer caer en una herejía, de nada le serviría a María haber sido la madre biológica de Jesús si María no hubiera cumplido la voluntad de Dios en ese sí sostenido. Entonces, no solamente es por el hecho de la maternidad natural, biológica de María, el haber dado a luz al niño Jesús, sino precisamente gracias a esa gracia santificante, esa obediencia que María da a la voluntad de Dios, que se vive pues esa fuerza, esa unión completa de María y de Jesús, que va a ser este don maravilloso de vivir en esa unión. Por eso, cuando entendemos esto, nosotros como hijos de Dios que somos, ya entendemos cómo es esta filiación en la gracia, en la obediencia, en la búsqueda de procurar y hacer la voluntad de Dios. Eso lo va a ser lo más importante. Si pudiéramos entender lo que esto significa, si pudiéramos nosotros entender bastante que Dios nos ama y tanto como para darnos ese don maravilloso, a pesar de que nosotros no lo merecemos, no hay ningún acto humano que pueda alcanzarnos ese don maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestra sola fuerza no podríamos llegar a conocer todo lo que Cristo nos ha revelado. Podríamos conocer que existe Dios, podríamos llegar a conocer muchas cosas de Dios, pero no todo el proyecto de Dios. Si no hubiera sido por Jesucristo, estaríamos perdidos, estaríamos incapacitados para poder ser partícipes de este don maravilloso. Entonces, el amor eterno del Padre por sus criaturas, pues vemos que es ternura, es grande, o sea, no hay medida. Y esto es para todos nosotros, esa gracia santificante. El Señor ha escogido, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, a ser esos hombres, esas mujeres, ¿sí? Para poder vivir en esa bondad
de ser sus hijos. O sea, qué amor tan grande, porque su amor es infinito y no ha querido escatimar, no ha querido quedarse callado, sino que ha querido manifestarlo a todas las criaturas. Y todos podemos, gracias a Jesucristo, vivir en esta gracia. Por eso, donde podemos nosotros llegar a realizar, el Señor va a vivir de una manera, o nos va a hacer vivir en este amor de una manera completamente diferente al amor humano. El amor humano, que es voluble, a veces estéril, ¿sí? Me siento bien, siento bonito, pues ahí me doy, me sacrifico, me entrego. Pero el amor divino no, el amor divino es constante, ¿sí? Quiere siempre nuestro bien, y nuestro sumo bien siempre será Él. Él quiere que estemos con Él, y Él nos da este amor, Él nos da este deseo de lo eterno. Todos tenemos ese deseo de lo eterno. Desgraciadamente lo ahogamos a veces con los vicios, lo ahogamos con lo material, lo ahogamos con tantas cosas pero de todas maneras está latente ahí, está siempre latente en nosotros. Dios piensa constantemente en nosotros como sus hijos, cuida de nosotros, escucha nuestras oraciones, nos concede los deseos que son realizables y que nos van a ayudar para nuestra santidad. También nos asiste, nos da la fuerza en nuestras debilidades, en nuestras caídas, y también nos da esa sabiduría, esa fuerza espiritual para poder sostenernos en esa flaqueza, en nuestra ignorancia. Cuántas veces el Señor no nos ha iluminado, nos ha manifestado su voluntad, o es decir, oye, ¿de dónde me viene este conocimiento? Pues no viene más que de la misma gracia santificante que Dios ha querido darnos a todo. Entonces, Dios dispone todo para nuestro bien, todo está para que tú te salves. Óyelo bien, todo está para que tú te salves, pero necesitas aceptar ser ese hijo de Dios, ese hombre llamado a la plenitud, llamado como mujer, como hijo de Dios, como hija de Dios, a vivir esta trascendencia. Obviamente a veces nos han querido presentar, y me acuerdo yo de niño, la imagen que nos tenían de Dios. Dios te va a castigar, si te portas mal, Dios te va a mandar al infierno. Era la manera a veces de tener a los niños tranquilos para que no se muevan, y más en la iglesia, Y pues obviamente, si esto le agregamos a veces la mala catequesis o el mal testimonio de nuestros padres, que no nos llevan a conocer a Dios, y es un Dios que a lo mejor pues no es el que es verdaderamente, porque la imagen que tengo de mi papá, de mi mamá, no es la mejor, pues obviamente no me permite irlo descubriendo. Por eso tenemos que ir trabajando en ello, pero yo creo que nos vamos a tener que despedir. Vamos a seguir, Dios mediante, con este tema, y vamos a hablar dentro de esto que nos hace ser hijos de Dios, uno de los temas que a mí más me fascinan, y que incluso cuando yo escogí mi nombre en el noviciado, no sabía ni lo que estaba diciendo. Yo me hice llamar Fray Jorge de la Divina Voluntad. No sabía en la que me metía, pero vamos a hablar precisamente de la voluntad del Padre. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestra programación. Solamente les pido un favor: mediten estas palabras y compártalas. Dios es amor y te ama. Te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo.
porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.